Hola de nuevo, mi nombre es Paul Gise y te doy la bienvenida al 29º episodio de mi podcast Chisme Mitológico, el podcast en el que se habla de mitología griega como si fuera un chisme, porque lo es, y puntísimo. En el episodio anterior te hablé del nacimiento de Hércules o Heracles, de cómo Zeus se hizo pasar por el prometido de Alcmena y la dejó embarazada. También te hablé de cómo la diosa Hera intentó, as always, evitar su nacimiento, fracasando estrepitosamente, y luego intentó matarlo enviándole 2 serpientes, que fueron aplastadas por el propio bebé Hércules. Así que Hércules tenía, pues, toda la vida por delante. De momento. Muchos conocemos la historia de amor de Megara y Hércules, que nos contó Disney, pero la que nos cuenta la mitología griega es diferente, menos Disney, y te la voy a contar ahora mismo. Así que prepárate un buen té, o café, o mate, o brebaje similar y siéntate, que se viene chisme mitológico de la terrible historia de Megara. Hércules no era inmortal. Él era un ser humano más, con una fuerza desmesurada por ser hijo de Zeus, pero mortal, como tú y como yo, a no ser que me esté viendo un ser divino ahora mismo, en este caso, hola y perdón. Esto al dios de dioses, a su padre, pues no le parecía bien, porque él quería que Hércules fuera el ultimate hero, ¿no? Como te conté en el episodio anterior, el salvador de los humanos, el mesías de la mitología griega, y para ello pues necesitaba que no pudiera morir de una herida o cualquier otra cosa como un hombre más. Pero solo había un modo de que Hércules fuera inmortal. ¿Sabes cuál? Que fuera amamantado por una diosa. Y la única diosa olímpica que había sido madre recientemente, o que era como la madre diosa y que por lo tanto pues seguía teniendo leche materna, era ni más ni menos que la diosa Hera. Sí, la misma diosa que estaba intentando acabar con bebé Hércules. Entonces Zeus, con todo su morro, ordenó a su hijo, el dios Hermes, que sacara a bebé Hércules de su cuna y lo llevara hasta los aposentos de la diosa Hera mientras ella pues estaba durmiendo y lo colocara para que mamara de su pecho. Una auténtica estupidez, lo sé, pero en la cabeza de Zeus era espectacular y Hermes cumplió sus órdenes. Zeus debía pensarse que tener un bebé succionándote el pecho pues no debía notarse o algo, porque si no, ya me dirás tú, ¿a quién se le ocurre eso? Pues a él. Obviamente la diosa Hera se despertó y al ver al bebé Hércules allí amarrado a su teta, pues se asustó, o sea, como quien se levanta y se encuentra una cucaracha encima, y le pegó tal guantazo a mini Hércules que salió volando y escupió toda la leche que tenía en la boca. No llegó a ingerir nada o no lo suficiente para obtener la inmortalidad. El dios Hermes lo recogió al vuelo y se lo llevó de vuelta a su cuna. Por cierto, la leche materna que salió disparada de la boca de Hércules formó una galaxia a la que llamamos Vía Láctea, precisamente por eso. Láctea, lácteo, leche, ¿sí? ¿Cómo te has quedado? Esto en la película de Hércules de Disney es exactamente al revés, o sea, el niño se supone que nace inmortal, entonces vienen como los 2 monstruitos de Hades, ¿no? Y le dan una especie de biberón para que se beba hasta la última gota y así pues pierda la inmortalidad, ¿no? Y se vuelva como un mortal más y así Hades pues pueda matarlo, ¿no? Pero la última gota no se la bebe. Es curioso, ¿eh? Cómo en la película ponen a Hades de malo, cuando es que ni pincha ni corta, al menos de momento, en esta historia. Cómo nos intentaron engañar, ¿eh? Por eso escribí Hades, el dios menos malo. Como ya te dije en el anterior episodio, Heracles, el nombre griego, fue el nombre que le pusieron sus padres por recomendación del adivino Tiresias para que la diosa Hera pues lo dejara en paz, ya que el propio nombre era pues un piropo a la diosa.
porque Heracles significa gloria a Hera. Te recuerdo que yo lo llamo Hércules porque me gusta más y ya está, ¿vale? Y parece ser que el cambio de nombre funcionó porque la diosa Hera dejó de molestarlo. Pasó de querer evitar su nacimiento y mandarle 2 serpientes para que lo mataran a dejarle vivir pues tranquilísimamente, al menos de momento. Hércules pasó su infancia y adolescencia aprendiendo todo tipo de artes y luchas para ser un héroe de calidad, porque para ello no solo tenía que ser fuerte, sino que también tenía que ser listo, tenía que ser culto y habilidoso en otros ámbitos, ¿no? Pero el talento de nuestro querido Hércules no estaba muy bien repartido, que digamos. En cuanto a fuerza y lucha, era un genio, pero lo sacabas de allí y era una patata hervida. Le pusieron pues un profesor para cada cosa, para cada arte y eso, y debían tener una paciencia tremenda con él, porque es que no era muy bueno, que digamos, en según qué aspectos, pobrecito mío, que no tenía culpa de nada, simplemente pues bueno, no tenía esa facilidad de aprendizaje en según qué cosas, ¿no? Y por lo tanto pues tenías que tener paciencia con él. Era un niño pequeño, pues hostia, paciencia, ¿no? Que es tu trabajo. Pero además tenían que tener especial paciencia con Hércules porque no era un niño cualquiera, era Hércules, hijo del dios de dioses. ¿Me explico? Pero no todos los profesores lo consiguieron. Su profesor de música era Lino, un dios de la música, hijo de Apolo y hermano de Orfeo, que estaba hasta las narices de Hércules. Pero es que no podía más. Y un día, Lino, frustrado porque Hércules no daba ni una sola nota con la lira, pues le habló muy mal y le gritó. Yo espero que se quedara a gusto Lino con las palabras que le dijo a Hércules, porque fueron las últimas que salieron de su boca. Porque quizá Hércules no dio ninguna nota, pero lo que sí dio fue con la lira en toda la cara de Lino. Sí, se la estampó y lo mató en el acto, tal cual, ¿eh? O sea, tal cual. Claro, esto pues conmocionó a toda la ciudad de Tebas y provocó la primera cancelación social de Hércules y por supuesto también acojonó a los demás profesores que tenía, que dimitieron, vamos, en cuanto se enteraron de que se había cargado a Lino. Anfitrión, su padrastro, que estaba aún más harto que el propio Lino, se enfadó muchísimo con Hércules y lo mandó al campo a cuidar de sus bueyes, un poco como lo que había hecho el padre de Alcmena, ¿no? Con él, que es curioso porque Hércules no era hijo de Anfitrión, pero en algunos aspectos eran igual de inútiles. Anfitrión mató a su suegro y Hércules mató a su profesor de música. O sea que Anfitrión tenía mucho que callar aquí, ¿eh? Ojo. Pero yo creo que Hércules era mucho mejor que Anfitrión, sinceramente, porque aparte de ser bueno en algo, ¿no? Como era en la lucha y todo eso, pues tenía momentos de lucidez intelectual también, como por ejemplo cuando fue juzgado por el asesinato de Lino, que consiguió convencer al jurado de que el profesor antes lo había agredido y que por lo tanto pues había sido legítima defensa. Ya me dirás tú quién puede creerse que alguien podría atreverse a agredir físicamente a Hércules, que tenía la fuerza pues, de un rinoceronte. Pero bueno, el jurado pues le creyó. O quizá le tenía miedo el jurado, también puede ser. Y dijeron, vale, bueno, si tú lo dices, ok. Total, que legalmente pues fue perdonado, pero seguía socialmente cancelado, eso sí. Así que fue enviado al campo a cuidar pues los bueyes de Anfitrión. Pero cuando cumplió 18 años, todo cambió. Se dice que los dioses que habían estado de su lado en el Olimpo y que rechazaban las actitudes que había tenido la diosa Hera en un pasado, ¿no? Pues decidieron hacerle varios regalos para su mayoría de edad. Yo creo que también lo hicieron para hacerle la pelota un poquito a Zeus, ¿eh? Yo creo eso también, ¿eh? Pero claro, como era el hijo favorito de Zeus, pues dijeron, vamos a portarnos bien con él y así pues Zeus pues después nos puede hacer favores y esas cosas. Total, que el dios Hefesto le regaló pues una coraza, una armadura de oro, Atenea, la diosa Atenea, le regaló una túnica, el dios Hermes le regaló una espada, Apolo un arco y flechas y Poseidón un carro con caballos o unos caballos sueltos, pero bueno, yo creo que el carro también se lo regaló. El sueño de todo aspirante a héroe, vamos, había cobrado su fideicomiso y estos regalos además, o sea, fueron en un timing perfecto,
porque justo en ese momento a Hércules se le encomendó su primera misión como héroe, bueno, como futuro héroe, que era matar al león de Citerón, que era pues un león gigantesco que tenía atormentado a Tespio, el rey de Tespias, porque se ve que se comía pues todo el ganado de su reino, porque claro, bueno, la bestia pues tenía que comer, ¿no? Pero como imaginarás, no aplicaban una perspectiva antiespecista. Y como este león pues alguna vez también se había zampado algún que otro buey de Anfitrión, pues este le dijo a Tespio que enviaría a Hércules a darle caza, porque era pues el único hombre capaz de acabar con él, de acabar con el león este de Citerón. Entonces Tespio le dijo que bueno, que eso sería maravilloso y que por favor lo mandara a su palacio, que como muestra de agradecimiento le prepararía la mejor de las habitaciones y lo trataría y cuidaría como el héroe que es. Bueno, aún no lo era, pero ya lo trataban como tal. Pero el verdadero motivo por el que Tespio quería a Hércules en su palacio era otro. Este rey tenía 50 hijas, sí, 50, que no estaban casadas ni nada y aún vivían con él en el palacio, y tramó un plan para usar a Hércules. Cada una de las noches que pasó en el palacio de Tespio, este le mandó una de sus hijas para que se quedaran embarazadas de él y así conseguir pues tener los máximos nietos posibles con la sangre de Zeus. Lo sé, terrorífico. Pues no sé si por casualidad o por alguna otra artimaña de Tespio o porque Hércules se hizo un poco el ingenuo, pero tardó ni más ni menos que 50 noches en dar con el rastro del león de Citerón, y por lo tanto pues tardó el tiempo justo y suficiente para acostarse una vez con todas las hijas de Tespio, y sí, las embarazó a todas. El plan del rey Tespio pues fue un éxito, pero por mucho que Hércules fuera un ídolo de masas y los que no deseaban ser como él pues deseaban acostarse con él, yo tengo bastantes dudas de si las 50 hijas de Tespio querían acostarse con Hércules y no fueron obligadas por su padre. Pero la cuestión es que después de matar al león de Citerón, Hércules fue descancelado por la gente. De algún modo, el haber liberado, entre comillas, a todo un reino de un monstruo, entre comillas, también, pues fue en plan, bueno, se cargó al profe de música, sí, pero es el único hombre que puede protegernos de los monstruos, así que puede y queremos que vuelva a Tebas. Y eso hizo, volver a Tebas. Pero antes de llegar se encontró con dos hombres que también se dirigían a Tebas, pero no eran tebanos, sino minias del reino de Orcómeno. Hércules les preguntó qué iban a hacer a Tebas, y estos le contaron que hacía bastantes años hubo un tebano que hirió gravemente al rey de Orcómeno, y este, en su lecho de muerte, porque acabó muriendo por ese ataque, le pidió a sus hijos que vengaran su muerte. Y el más mayor, que se llamaba Ergino y heredó el trono, formó un ejército, luchó contra los tebanos y los derrotó. Pero no los mató, sino que los desarmó y aprovechó su poder para imponerles un castigo anual de 2 décadas de duración. 100 vacas. Tebas tenía que entregar 100 vacas cada año a los minias, y estos dos hombres que se había encontrado Hércules pues iban a eso, a recoger las 100 vacas de ese año. Eran muy chulitos estos dos, y eso a Hércules le molestó incluso más que el castigo de las vacas, así que les preguntó que qué pasaría si algún año pues no les dieran las vacas, ¿no? Si había algún año en el que la gente de Tebas dijera, pues no, mira, este año no hay vacas para esta gente que son muy pesados. Y estos dos le dijeron a Hércules que el rey Ergino ordenaría cortarles las orejas, las manos y las narices a todos los hombres de Tebas, que ese sería pues el castigo de no cumplir con su castigo de entregar 100 vacas al año. Y Hércules dijo, no me digas. ¿Y sabes qué hizo? Agarró a esos dos chulitos, sacó su espada, la que le había regalado el dios Hermes, y les cortó las orejas, la nariz y las manos, y les dijo que corrieran a contárselo a su queridísimo rey. ¡Boom! Mic drop. Bueno,
espada drop. Y eso hicieron, los dos mensajeros fueron corriendo al rey Ergino, completamente horrorizados y con un dolor encima, pobrecitos, claro. Ergino se volvió loco, o sea, se enfadó muchísimo, porque claro, estaba tan seguro de su superioridad ante los tebanos que semejante falta de respeto era algo inconcebible. Así que exigió a Creonte, el rey de Tebas, que le dijera quién había sido el autor de esa vacilada. Pero Creonte decidió proteger la identidad de Hércules y no, ¿qué va? A Creonte le importaba un pimiento Hércules y le faltó tiempo para señalarlo, o sea, lo vendió al instante, porque pensó, el zumbado este de Hércules va a hacer que nos maten a todos. Pero aquí Creonte tenía que haber tenido un poquito más de confianza en Hércules, porque Ergino fue con su ejército pues a por él y obviamente a por los tebanos también, o sea, a él le daba igual que hubiese sido Hércules el responsable de aquello, él iba a por todos. Pero Hércules no podía esperar a que llegaran a la ciudad, así que fue a buscarlo a medio camino, sí, él solito, y se cargó al propio Ergino y al resto de generales y capitanes del ejército como quien barre su casa, como quien le quita el polvo a los muebles, tal cual. Y porque no había Spotify, que si no se hubiese puesto musiquita, con mi burrito sabanero, ahí matando a todos. Pero además de eso, como Hércules no tuvo suficiente, fue al reino de Orcómeno, saqueó su palacio y les dijo que ahora, en vez de ir cada año a Tebas a recoger 100 vacas, iban a ir a Tebas, pero para entregar 200 vacas. O sea que no solo liberó a su ciudad del castigo, sino que le dio la vuelta y lo multiplicó por 2. Esto es como cuando alguien te intenta robar el móvil y tú le robas el móvil, la cartera, los zapatos, te metes en su casa, le vacías la nevera y te llevas sus muebles. Bien por Hércules. Y entonces, a raíz de esto, Creonte, el rey de Tebas, que hacía nada, lo había vendido al enemigo por miedo a que la liara más, pues cambió radicalmente de opinión y vio en Hércules el héroe que los humanos necesitaban. Y Creonte, al igual que Tespio, quería un cachito de él. Así que como muestra de agradecimiento por haber acabado con Ergino, le ofreció a su hija, la princesa tebana, en matrimonio. ¿Sabes cómo se llamaba la hija? Megara. Sí, la misma Megara que sale en la película de Disney, pero con un final menos Disney. Se dice que Hércules y Megara, a pesar de ser una unión por conveniencia para el rey Creonte, crearon una relación bonita y realmente se dice que fueron felices. Tuvieron 2 niños y Hércules odiaba tener que ir a hacer el héroe por allí porque quería quedarse en el palacio con su familia, con Megara y con los niños. O sea, ese era el nivel de relación que tenían. Hércules estaba en su pic de felicidad. O sea, después de todo lo que había vivido, ahora parecía que estaba, pues, que estaba en algo estable, ¿no? Que tenía una familia, una esposa que amaba y la cual lo amaba a él, 2 niños, ¿no? O sea, iba a ser el heredero, ¿no? Al trono de Tebas, pero precisamente por eso también era el mejor momento para atacarlo. Esto que te voy a contar ahora es muy duro, ¿vale? Te aviso. Una noche, Hércules llegó a casa y cuando entró, en vez de encontrarse con su mujer, Megara, vio a un temible monstruo en el interior del palacio, que corría hacia él. Hércules pensó que esa bestia había hecho daño a su familia. Así que, llevado por la furia, sacó la espada del dios Hermes y mató a ese monstruo de un solo movimiento. Pero cuando pensaba que la amenaza ya estaba reducida, 2 monstruos más venían hacia él desde el pasillo en el que había las habitaciones de los niños. Entonces Hércules sacó su arco y sus flechas y tumbó a esos 2 monstruos antes de que fuera demasiado tarde. Pero la verdad es que ya lo era. Hércules comenzó a buscar por todo el palacio a su familia, pero no veía a nadie.
gritó el nombre de sus hijos y de Megara, pero no respondía nadie, no estaban en sus habitaciones ni en ninguna parte. Pero cuando volvió al sitio en el que había matado a los monstruos, en lugar de los cuerpos de esas bestias, estaban los cuerpos sin vida de su esposa Megara y sus 2 hijos. Ningún monstruo había entrado en el palacio. Hércules se lo había imaginado. Ese monstruo que vino corriendo hacia él cuando él acababa de entrar era Megara. Y esos 2 monstruos que venían del pasillo de la habitación de los niños eran sus 2 niños. Pero, ¿por qué? ¿Por qué Hércules vio a esos monstruos en vez de a su propia familia? Al parecer, la diosa Hera había estado esperando pacientemente el momento perfecto para acabar con Hércules cuando menos se lo pudiera esperar. Pero en vez de ir a quitarle la vida, fue a quitarle su familia, que depende de cómo, pues es peor. Hera lo volvió loco, lo embrujó e hizo que en vez de ver a sus hijos y a Megara, viera monstruos. Y lo consiguió. Hércules mató a toda su familia y con ello la diosa lo mató a él en vida. Yo creo que hay veces que se puede empatizar con Hera y con el dolor que debe sentir siendo manipulada y maltratada de esa forma por Zeus, que la engaña constantemente, pero cuando lo paga con inocentes, y especialmente en este caso, ¿no?, de esta forma, que hace que Hércules mate con sus propias manos a su propia familia, eso es imperdonable, Hera. Yo Hera, aquí, en estas cosas y sí, Megara y Hércules se querían, eran felices, pero fueron víctimas de las peleas de los dioses. Y lo peor de todo es que Hércules no sabía que había sido culpa de la diosa Hera. O sea, él creyó que de tanto luchar contra monstruos se había vuelto loco de verdad y veía enemigos donde no había y por lo tanto pues cargó con la culpa de la muerte de su familia. Eso es durísimo. Y la gente también, claro, obviamente la gente decía, este loco, es que ya lo sabíamos, si ya mató a su profesor de música, lo siguiente era esto, era su familia. Pero realmente lo que pensara la gente era lo de menos, lo importante era lo que pensara Hércules. Hércules pensaba que de verdad había sido él, que él pues se le había ido la pinza a él de tanto hacer el héroe y había visto esos monstruos en vez de su familia. Eso es lo doloroso. Y bueno, Hércules, como acabo de decir, fue cancelado socialmente de nuevo y esta vez de por vida. Pero aunque cueste creerlo, tenía cosas más importantes de las que preocuparse, como por ejemplo de las temibles Erinias, porque al matar a su familia, aunque hubiese sido por embrujo de la diosa Hera, había cometido un crimen de sangre. Y si no hacía algo para buscar el perdón de los dioses, sería torturado por las Erinias por el resto de la eternidad. Pero a Hércules eso, pues, le daba igual. Es más, creía ser merecedor de esa tortura y no tenía intención alguna de buscar ningún perdón. O sea, su dolor era tan grande que solo un dolor más grande podía aliviarlo. Así que él estaba en plan, Erinias, venid a mí, por favor, y heridme lo máximo que podáis para que el dolor que siento por haber matado a mi familia se diluya. Pero, por suerte para él, había alguien que estaba dispuesto a ayudarlo. ¿Quién? Lo descubrirás en el siguiente episodio. Es que por esto mismo quise escribir el libro que escribí de Hércules, porque es que me parece tan loco lo que le hizo Hera, pero tan fuerte. O sea, es que para mí, de todas las cosas que ha hecho Hera a las víctimas de Zeus y a los hijos e hijas que ha ido teniendo Zeus con otras mujeres, yo creo que esta es la peor. O sea, esta es la más jodida. Sinceramente creo, si no estás de acuerdo, si se te ocurre alguna otra peor, pónmelo en comentarios. Pero yo creo que esta es un dolor inimaginable. Como te dije en el anterior episodio, la figura de Hércules se lleva comparando desde hace mucho tiempo con la de Jesús, y en esta parte de la vida de Hércules, a la que yo llamo pues, la cancelación definitiva, ¿no?,
siempre la comparo con el momento en el que todos se giran en contra de Jesús, menos algunos de sus apóstoles, y piden su muerte, ¿no? Obviamente nada tiene que ver en cuanto a contexto, ¿vale? Pero las comparaciones que se hacen suelen ser más a nivel general, ¿vale? Y cuando llegue al final de la historia de Hércules, yo creo que lo entenderás mejor. Y ahora voy con las preguntas. Primera pregunta de Eli. Me dice: hola Paul, quería preguntarte sobre qué tal te pareció el final del musical de Epic, ya que las últimas canciones fueron subidas justamente en Navidad y realmente todo nuestro fandom hemos estado entre llorando y riendo por el live que hizo el cast. Lo sé, vi el directo que hicieron. ¿Y qué me va a parecer? Pues espectacular. O sea, creo que todos llevamos una llorera encima. Además, para anunciar el lanzamiento del final de toda la saga, pues Jorge y gran parte del cast fueron a la isla de Ítaca, que es donde grabaron el live que dice Eli. Y fue algo precioso. De hecho, está subido en su canal de YouTube. Dura como 2 horas y media, porque reaccionaron y hicieron un poquito de acting de todas las canciones de toda la saga. Y fue algo increíble. Pusieron animaciones y todo, y claro, fueron a Ítaca porque la Odisea pues acaba con Odiseo llegando a su casa, que es Ítaca, ¿no? En fin, o sea, fue precioso. Y las 2 últimas canciones, la de Odiseo con su hijo Telémaco y la de Odiseo con Penélope, o sea, ¿eso qué es? O sea, es pelos de punta. Son increíbles, pero absolutamente increíbles. Me gustaría hacer un vídeo en mi canal de YouTube, me lo habéis pedido 30.000 veces y lo sé, o sea, lo leo, reaccionando a todas las canciones y explicando pues detalles y todo y comparándolo con el mito, pero tengo que mirar si me va a saltar el copyright o no, porque claro, son canciones y YouTube con canciones ajenas y eso es muy estricto, que es completamente normal, pero bueno, tengo que mirarlo bien, pero sí, me gustaría hacerlo y si puedo, lo haré de una forma u otra, poniendo las canciones o no poniéndolas, pero lo haré, sí. Por otro lado, tengo esperanzas en que Jorge pueda producir una serie de animación o un espectáculo musical teatral para darle más recorrido a Epic, porque de verdad que es una maravilla y el fandom que tiene es gigantesco y es súper fiel. O sea, llegaron a estar más de 200.000 personas en ese live, que yo lo vi. O sea, más de 200.000 personas. ¡Qué locura! ¡Qué maravilla! Pero bueno, independientemente de cómo evolucione todo, sí que me gustaría transmitiros el por qué considero que es tan importante y valioso lo que ha hecho Jorge y la suerte que tenemos de haberlo vivido. Desde hace ya varios años, los grandes medios y productoras y eso usan las redes sociales como una herramienta más, ¿no? para vender pues, sus productos, ¿no? Cosa normal, y de algún modo eso ha hecho que los creadores que hacen pues grandes cosas solos o sin grandes productoras de por medio, pues sean un poco como un oasis en mitad del desierto, ¿no? No porque hayan pocos, sino porque también cuesta encontrarlos y cuesta que destaquen por encima de también estas grandes producciones. Pero Jorge es uno de estos oasis. Hasta donde yo sé y por lo que he seguido de él empezó a componer las canciones cuando estaba estudiando teatro, si no me equivoco, o teatro musical, o ahí en la universidad en que estudió, y fue compartiendo el progreso de manera supernatural por sus redes, e hizo audiciones a través de TikTok para encontrar pues, a los cantantes que dieran vida a los personajes de su musical, y permitiendo así que cualquier persona pues, pudiera tener como esa oportunidad, ¿no? Y al mezclar eso tan real, ¿no? tan genuino, con su humildad y su amor por la Odisea, aparte de sus increíbles pues, dotes musicales y conocimientos y talento, pues claro, ha salido esta magnífica obra de arte. Para mí es una obra de arte esto. Y el hecho de haberlo podido vivir, somos muy afortunados, ¿eh? O sea, no sé cuándo se va a repetir algo así, porque ahora va a haber muchísima gente que va a hacer musicales sobre hechos históricos o mitológicos y tal, que está genial, ¿eh? Que está súper bien, no lo critico ni mucho menos. Pero vivir el primero, que haga esto de esta forma, en redes y todo eso, pues es un regalo haberlo podido vivir. Así que si alguna vez, Jorge, ves esto, muchísimas gracias, de verdad. Siguiente pregunta, de Apolo.
espero que no sea el dios. Hola Paul, saludos desde Colombia. Hola. Una pregunta, ¿cómo crees que sería el mundo hoy en día si los dioses griegos existieran o si existiesen en paralelo al dios cristiano? Pues yo creo que sinceramente sería igual o peor. Yo creo que peor, porque ahora los dioses que tenemos, por llamarlos así, ¿no?, son un poco de los nuestros, entre comillas. Es decir, toda esta gente billonaria como Elon Musk, Jeff Bezos, son los dueños del planeta y hacen con él y con nosotros lo que les da la gana, básicamente. Pero la parte positiva es que por mucho que les fastidie, no son seres divinos e inmortales. Si hubieran dioses griegos, sería peor porque actuarían igual, pero sin preocuparse por su salud y seguridad, ya que serían eternos, ¿no? O sea, para poner un ejemplo más claro de cómo creo que sería, o sea, es la serie de The Voice. Así, si hubiera dioses griegos entre nosotros, serían los superhéroes de The Voice, como el Homelander y estos. Creo que es el mejor ejemplo. Siguiente pregunta de Cristina de la Torre. Oli Paul, tus chismes me dan la vida, me encanta tu forma de contarlos. Muchas gracias. Puede que mucha gente vaya a preguntarte lo mismo, pero ¿qué te parece la noticia de que Christopher Nolan vaya a hacer una película sobre la Odisea de Homero? Yo tengo un hype increíble, saludos desde Málaga, saludos. Sí, yo también tengo un hype increíble, la verdad, y sí lo sabía que Nolan hará la Odisea y la estrenará, por cierto, el día de mi cumpleaños, sí, el 17 de julio es mi cumpleaños, pero o sea, será el 17 de julio de 2026. Yo creo que claramente es una señal y he visto que la van a protagonizar Matt Damon, Tom Holland, Zendaya, Anne Hathaway, Lupita Nyong'o, Charlize Theron y Robert Pattinson, pero sí que es verdad que estoy súper hypeado y tengo muchísimas ganas de verla y será increíble, estoy convencidísimo, pero tengo algunas dudas respecto a cómo puede enfocar Nolan la historia y algunos personajes. Hice un vídeo en mi canal de YouTube comentando todo esto, por si lo queréis ver, está allí, en mi canal de YouTube, Paul Gise Mitología, es uno de los recientes, pero sí, o sea, tengo muchísimas ganas y estoy seguro de que, habrá cosas que no me gusten, pero es que es completamente normal, pero que será una película con un nivel de epicidad apoteósico y yo estoy bastante convencido de que la vamos a disfrutar muchísimo, sí. O sea, estoy bastante convencido, la verdad. No voy a hatear antes de empezar. Tengo algunas dudas, eso sí, que ya las dije, pero sin querer anticiparme a nada. O sea, estamos hablando de Christopher Nolan, que hace unas superproducciones gigantescas, ¿no? Y el casting es increíble. O sea, Zendaya, Tom Holland, Lupita Nyong'o, es maravilloso, no sé. Tengo muchísimas ganas, a ver qué sale. Siguiente pregunta de Sebas DLT. Hola Paul, saludos desde Ecuador, saludos, gracias por tu podcast, a ti por escucharme. Referente al tema comparativo con Jesús, me gusta pensar que otro personaje que ha sufrido y sigue sufriendo por el amor hacia la humanidad fue Prometeo. Un fuerte abrazo y felices fiestas. Igualmente. Pues sí, de hecho Prometeo creo que es el único que se podría decir que se sacrificó al 100% por los humanos, o al menos por lo que él creía que era lo mejor para los humanos, porque o sea, realmente el hecho de darles el fuego y eso era porque él creía que permitiéndoles evolucionar, pues les estaría haciendo como un favor, ¿no? Pero bueno, todo esto después desencadenó una serie de desgracias, en fin, pero bueno, esto ya lo conté en el episodio de Prometeo. Siguiente pregunta de Caía. Hola Paul, tengo una pregunta. ¿Existe algún mito en el que Demeter castigue a algún mortal? Por supuesto que sí. Y mira, es uno cortito que no me da para un episodio, así que lo voy a contar ahora. De hecho, es mi mito favorito de Demeter. Y lo voy a contar ahora porque por agradecer a la gente que se queda siempre hasta el final del podcast, ¿no? Y que escucha todas las preguntas. Un pequeño regalo para ustedes. Había un rey de Tesalia que se llamaba Erisictón, que un día mandó a sus hombres a recolectar leña para construir un tejado para una sala de su palacio. Entonces, pues, los leñadores fueron talando árboles y tal, hasta que llegaron a un árbol gigantesco y se detuvieron. Erisictón les preguntó que por qué no talaban ese árbol si era más grande que todos los que habían talado hasta ese momento, y si talaban este, ya no necesitaban talar más.
Y los hombres le dijeron que ese era un árbol sagrado de la diosa Deméter y que no podía ser talado. Erisictón los amenazó con expulsarlos del reino si no lo talaban, pero ellos ni siquiera dudaron, porque sabían que el destierro no era nada comparado con lo que podía hacerles la diosa. Entonces el rey agarró un hacha, él mismo, y comenzó a talar el árbol hasta derribarlo. Cuando Deméter se enteró, se enfureció tanto con Erisictón que le pidió ayuda a Limos, una de las temibles hijas de Nix, que era la personificación de la hambruna. Y esta, con un simple toque, hizo que el rey de Tesalia tuviera un hambre insaciable. Una mañana se levantó, corrió a la cocina de su palacio y comenzó a comer todo lo que se encontraba en los armarios, porque tenía un hambre increíble. Literalmente se lo comió todo, el desayuno, la comida y la cena de todos los habitantes del palacio. Pero seguía teniendo un hambre terrible. Entonces ordenó a todos los ciudadanos de Tesalia que le dieran sus alimentos, y así lo hicieron. Erisictón se lo comió todo, pero fue como si no hubiera comido nada. Entonces comenzó a hurgar en las basuras y cada resto de comida que se encontraba se lo metía en la boca, pero seguía teniendo un hambre incontrolable. Lo siguiente que hizo fue agarrar un cuchillo y matar y comerse a todos los animales de su ganado, pero tampoco sirvió de nada. Desesperado, comenzó a comerse sillas, mesas, armarios y otros muebles y objetos, pero al seguir teniendo un hambre terrible, se volvió completamente loco y mató y se comió a sus criados, a sus guardias, a su esposa, a sus hijos, y cuando no quedaba nadie más a quien comerse, se comió a sí mismo. No te metas con Deméter, ni tampoco con el bosque, porque te puede pasar esto. Este es mi mito favorito de Deméter, con diferencia. Y nada, hasta aquí el episodio de hoy y el último episodio del año, porque el siguiente episodio ya será 2025 y nada, quiero aprovechar para agradecerte el apoyo que has dado a este podcast que empezó este año como una prueba a ver qué pasaba, porque los podcasts siempre suelen ser, o muchas veces suelen ser conversacionales, ¿no? De más de una persona, y era un poco arriesgado hacer un podcast de una sola persona hablando directamente a cámara, pero bueno, parece que hay gente a la que os gusta, o sea que yo pues lo agradezco muchísimo. Yo disfruto muchísimo, ya lo he dicho muchas veces, hablando de mitología griega, es mi pasión, y compartirla con tanta gente, y que encima pues no solo deis rienda suelta a vuestra imaginación, sino que también podáis aprender cosas, pues la verdad es que me alegra muchísimo y lo disfruto mucho. Y obviamente también muchísimas gracias por el apoyo que le habéis dado a los libros que han salido este año. Bueno, el libro que ha salido este año, que ha sido el de Sísifo. He visto por vuestras historias y mensajes que me habéis enviado que los libros han llegado a muchas casas vuestras estas navidades, y nada, os lo agradezco muchísimo. Si no te he contestado es porque no lo he visto, pero he ido respondiendo a toda la gente que me ha escrito, que me ha etiquetado en historias y eso, para agradecerlo, para agradeceros que hubieseis pedido, que hayáis pedido pues mis libros para Navidades, que para mí es súper importante. O sea, estamos hablando de regalos de Navidad, que es una vez al año esto, y no sé, que haber sido uno de ellos, pues la verdad es que es algo muy, muy valioso. Y nada, os mando un abrazo enorme y os deseo un feliz año nuevo, en el que espero que también pues me acompañéis aquí en el podcast, en mis novelas y eso. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente chisme. Cuídate y que tengas un buen día, una feliz semana y un feliz año nuevo.